cierran la puerta, ¿verdad? Sí, la puerta. Es que todavía está viniendo gente que viene con retraso. Va a ser ya. Vamos a esperar 5 minutos, ¿sí? Sí, claro. Empezando por la gente tardona. Si alguno... ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno. Oye, a ver si puedes... Sí. Esto es tremendo. Qué duro está. Lo ponen difícil. Lo ponen difícil. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimados socios, amigos del casino y visitantes. Hoy es un día importante, como todos los que celebramos, sobre todo llevamos ya desde principios, en el otoño del 2022, que iniciamos un ciclo que llamamos Conocer la historia de España. Es tan importante conocer la historia de España para el hombre, ¿no?, para los protagonistas de la historia, que le hemos dado una relevancia especial con este ciclo que lleva este título, Conocer la historia de España. No hace mucho, antes del verano, don Ramón Tamames nos acompañó aquí en el casino en un acto que presentábamos sobre historia de España con Pablo Victoria, su amigo Pablo Victoria, y hablamos, intercambiamos pareceres. Fue el momento que coincidía prácticamente con lo de la moción de censura que se presentó en marzo de 2023, y hablamos de la importancia de que participara en este ciclo y en este acto. Yo le agradezco mucho, y el casino y la Junta Directiva agradece a don Ramón Tamames su presencia y su aportación a este ciclo de Conocer la historia de España, por su personalidad, por su carácter y porque naturalmente él es historia viva de España y nos conoce la historia desde el protagonismo que ha ejercido, por lo menos en los años de la transición, y el conocimiento que tiene también como economista de la historia de España. Porque los economistas, aunque muchos creen que se dedican solo
a las cuestiones de números, la economía, uno de los pilares, por lo menos lo decía Schumpeter, era la historia económica, la teoría económica y la econometría. La historia económica para cualquier economista también es importante. Nos acompaña también don Ramiro Aurín, doctor e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que va a hacer de introductor, va a hacer la presentación tanto de don Ramón Tamames, que necesita poca presentación, me imagino, y del discurso que desarrollará. Como siempre, después de su intervención, le daremos a ustedes las palabras para que don Ramón explique o aclare cualquier cosa que ustedes consideren. Bienvenidos a don Ramón Tamames, a don Ramiro Aurín, y recibámosle con un aplauso. Doctor Aurín, tiene la palabra. Muy buenas, iba a decir tardes, pero en realidad noches. Mi mérito para presentar a Ramón Tamames es sobre todo nuestra amistad. Lo nuestro fue amor a primera vista. Comimos un día que nos presentó un amigo en común y ese mismo día acordamos tener un despacho juntos en Valladolid y desde entonces, ¿no? Menos amoríos, porque los dos somos cortados a la antigua, no hemos tenido de todo. Y de eso, de ser amigos y de ser socios, es de lo que me ufano y lo que me da, sin autoridad, algún criterio para comentar algo de él. El comentario sobre él, como decía don Ignacio, es rápido. Ramón Tamames es patrimonio nacional y, por lo tanto, es casi pedantería intentar hablar de él. Lo digo sinceramente, es como aburrido, pues ya saben ustedes, lo sabe casi todo, pero tiene una erudición fruto de una curiosidad extraordinaria. Yo, que siempre me ufanaba de ser más curioso que nadie que conocía, quizá cuando fui conociendo a Ramón, al principio lo que piensa uno de Ramón cuando le conoce es que era un tío brillante, inteligente, famoso, que siempre desde el situacionismo, pues hombre, la puesta en escena tiene su importancia, pero con el tiempo se daba uno cuenta de que se le achinaban los ojillos, y no porque sea amigo de los chinos, que lo es, sino porque algo le había llamado la atención, y le había llamado la atención algo de lo que en principio y en origen pues no tenía por qué tener puñetera idea, ¿no? O sea, porque su extraordinaria formación, como todas las formaciones, pues llega hasta donde llega y puede llegar muy lejos, pero siempre hay un infinito más allá de ese lejos, y de golpe tal. Y entonces en esas conversaciones infinitas, que si felizmente no era el ámbito de dominio de ninguno de los dos, pues entonces eran mucho más maravillosas, porque lo mejor del pensamiento es diletar, y de hecho alrededor de esa idea de la diletancia, y utilizando una expresión pues mucho más española, por decirlo de alguna manera, creó algo que se llama la Sociedad de Pensamiento Lúdico, que es una colección de amigos, todos bien amueblados, que se dedican a pensar. Pero ese patrimonio nacional que es don Ramón ha querido ser, introduzco levemente aquí ya el principio, lo que después comentará Ramón, supongo, porque ya saben ustedes que don Ramón luego comenta lo que le da la gana a él, que es un intento silencioso, discreto, aparentemente bien educado, error, porque confunden la buena educación con unas estrictas buenas maneras, que no es lo mismo, de demolición, desde su intervención en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, eso que desde un tiempo a esta parte se ha puesto de moda en España, al hilo de una moda mucho más contextual y política, que sería el intento de muerte civil de aquellos que han decidido, que siguen pensando en voz alta, con razón o sin ella, como todos, con razón o sin ella, pero pensar en voz alta
no es un buen negocio en los tiempos que corren en España. Decía antes que Ramón era probablemente la persona más inquietamente curiosa que había conocido, y él mismo, en ese carácter suyo, yo creo que aquí hay muchas personas que le conocéis personalmente, dice espontáneamente lo que piensa, lo dice con mucha menos, alguna vez, hombre, pone en escena más al viejo que al diablo, pero casi siempre es con una cierta ingenuidad, con una necesidad de contradecirse. Yo muchas veces lo cogería por las orejas y se las estiraría, porque después de haber discutido, yo qué sé, un año entero sobre cualquier cosa interesante y haber casi llegado, bueno, pues a unos puntos de vista, si no en común, pues como un conjunto de referencias más o menos aceptadas, decide llevarse la contraria, ¿no? Evidentemente lleva la contraria en el culo ajeno habitualmente, pero en realidad a sí mismo, se lleva la contraria a sí mismo, que es una profilaxis intelectual y mental extraordinaria, ¿no? Porque de alguien que le parece que nunca se contradice y que siempre dice la verdad absoluta, hay que salir corriendo y sobre todo asegurarse que lleva uno el pasaporte cerca por si acaso. Decía que ese carácter suyo de seguir hablando en voz alta, incluso a la misma intervención que tuvo en el Congreso de los Diputados, al hilo de una supuesta moción de censura, pero que fundamentalmente fue aprovechar, como siempre hace Ramón, una tribuna que se le ofrece para expresar lo que piensa. Y previamente, siempre que tiene una tribuna, aprovecha para pensar lo que va a decir. Y entonces dice lo que piensa porque previamente ha pensado lo que dice. Y como decía antes, como gusta de contradecirse, pues no está claro que vaya a decir aquello que se podría pensar que va a decir. Eso en España, sin tomar partido, que si ustedes lo piensan bien, no tomó el día de Marras, no tomó partido. De hecho, he discutido por decir algo, con algunas personas que afeaban el hecho. Y le digo, vamos a ver, dime una sola cosa, personas de diversos perfiles ideológicos, es decir, no hablamos del análisis contextual, sino a priorístico. Dime una sola cosa que te parezca una salida de pata de cabra, una excesiva ideologización. Dime algo, a ver si se me ha escapado algo. A mí me pareció un discurso muy pensado a su manera, o sea, pareciendo que iba por uvas y que estaba ya a punto de ir a tomar un café, no había ni una palabra que no estuviese medida con pie de rey y... No, pero es que, claro, al final, por supuesto, al final se trataba de por qué, quién te había invitado a la tribuna y en la medida en que te había invitado a la tribuna alguien que no nos gusta, evidentemente quedaba descalificado el discurso. Siempre digo que eso me recuerda a aquel episodio famoso. Algunos los que seáis más mayores os acordaréis que porque era terrible las imágenes y tal, cuando los americanos en Vietnam fueron a vacunar una aldea, que hicieron una película sobre eso, a vacunar una aldea de la viruela y al cabo de un par de horas los fueron a buscar otra vez porque todos los bracitos de los niños vacunados estaban en un montoncito en medio del pueblo porque no se podía aceptar nada, ni tan siquiera las vacunas contra la viruela en aquel Vietnam. Ese no tomar partido, decir lo que piensas sin tomar partido hace que casi todo el mundo decida que no está contigo y por lo tanto es ponerse en riesgo de muerte civil. No lo están consiguiendo, este acto de hoy es una prueba, pero algún premio reciente, importante al hilo de la historia, que comentaba Ignacio, que no sé si sabía lo del premio, pero pensaba, viene perfectamente al hilo, o sea, no se está consiguiendo y esperamos que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Escuchar sus razones, siempre propositivas, no ideológicas, siempre propositivas, con una voluntad no de consenso, que de alguna forma es una voz que tiene que ver con aceptar alguno de los males de los demás, sino de compromiso,
que tiene que ver con aceptar lo bueno de los demás. Eso que se llamó, que le gusta comentar tanto a Ramón, el compromiso histórico, ¿os acordáis? Aquel que se supone que tenía que ocurrir en Italia entre la democracia cristiana y el Partido Comunista de Berlinguer, y que a base de muertos pues no ocurrió. Parecía que de alguna forma, con otros actores, con un compromiso histórico mucho más coral, se había producido en la España de la transición, en la España posfranquista. Realmente, cada vez que pasa más el tiempo y pienso más en ello, me parece más apropiado llamarle a aquello, a la transición española, llamarle el gran compromiso histórico español que en los años que queda en estos últimos años se está intentando destruir, porque llamarle transición puede dar lugar a un discurso, bueno, fatuo, falso, pero manipulable a partir de las palabras. Intentar desmontar el concepto de compromiso histórico, que siempre es una voluntad de concordia, es mucho más complicado y exige más un retrato de esos que uno queda como en el fotomatón, sacando siempre lo peor de uno y nunca lo que pueda tener de guapo. Ese discurso propositivo y de compromiso a mí me remite a esa España que casi parece lejana, pero que en realidad es muy próxima, anterior al momento en que el objetivo político dejó de ser hacer un país mejor, cada uno, pues a su buen saber y entender, cualquiera que haya tenido socios sabe que de buena fe se pueden tener discusiones enconadas en cómo conseguir los mismos objetivos, los máximos beneficios, lo mejor para eso que estamos proponiendo juntos, pero el objetivo se reconocía él mismo en el otro, a pesar de que se pudiera considerar que lo podía hacer enormemente mal. Cuando dejó de ser ese el objetivo y ese hacer mejor las cosas la herramienta para conseguir la victoria electoral y conseguir que los demás nos reconocieran como unos buenos gestores, como dignos representantes de sus intereses colectivos, y si no, se cambió por evitar que el rival pudiera ganar. Descalificarlo ad libitum para negar al rival su derecho y, por lo tanto, hay que decirlo, al rival su derecho y negar la democracia, porque eso es exactamente negar la democracia. Ramón Tamames sigue luchando contra eso, con la pluma y con la palabra, desde bien temprano. Bueno, últimamente yo creo que un poco menos temprano, pero sigue siendo más temprano que la mayoría. Y desde, como decía antes, desde cualquier tribuna que se le ofrezca. A Ramón le duele España, pero no solo. Le duele Europa y le duele el mundo. Se puede uno verle compungido y dándole vueltas al conflicto, a la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Se puede dar ahí, pensando si podría ser útil un documento que está dispuesto a mandarle al mismísimo presidente Xi o a sus conversaciones más elípticas o menos con Kissinger o con quien sea. Sí, digo Kissinger, aquel viejo actor. Bueno, pues en eso estamos y estamos encantados de que Ramón le siga doliendo todo cuando mira y analiza. Muchas gracias, Ramón. Muy buenas tardes a todos, saludos en esta tarde para hablar de un libro, hablar de unas ideas. Me duele España, de Unamuno, frase de Unamuno, como se dice en la propia portada del libro. Y podríamos recordar también la frase de Unamuno sobre las conferencias, que decía: a las 7 de la tarde en Salamanca la das o te la dan. Y hoy también nos toca que nos la den aquí. Y podría haber mucha más gente, la verdad es que no hemos procurado en esta ocasión incentivar a todas las personas que podríamos haber incentivado. Ha sido un defecto nuestro, a pesar de lo cual están ustedes aquí como una sola persona para oír y para pensar y para hablar de los temas que nos traen. No he dicho, o no se ha dicho en la presentación, no era tampoco obligado, decir que
Ramiro Aurín es el director del programa de radio en Capital Radio de Madrid, que se titula La verdad desnuda. Y tenemos ahí ocasión de ver cómo desfilan pues toda clase de personas. Mañana tenemos un alumno mío de la Autónoma, que es un empresario argentino-español. Nos va a ilustrar, por ejemplo, lo que ha dicho el candidato sorpresa con ese triunfo formidable, y discutiremos ese tema. Y discutimos muchos temas. Y a mí me recuerda, por ejemplo, los conocimientos de Ramiro, que son muy extensos, amplios y recónditos, a veces aquella frase de Feynman que dice, presume de algo imposible, que entiende la mecánica cuántica. Pues él entiende la mecánica cuántica, es un factor positivo indudable. Y un día de estos, con el director del Observatorio Nacional Astronómico, Rafael Bechier, que es un sabio, teníamos un debate y veíamos tranquilamente cómo efectivamente en la ciencia astronómica la contradicción que me atribuía a mí es continua. Están ahora los nuevos informes del Observatorio Astronómico Nuevo James Webb de la NASA, en la que participa España también, a través de la Agencia Europea, Canadá también, y es formidable. Bueno, pues la teoría del Big Bang está en suspenso. Y un sabio como Fred Hoyle, pues ya había criticado esta teoría, en la que no creía, y la atribuyó ese nombre despectivo, que ya no es despectivo, claro, del Big Bang, el gran petardazo, refiriéndose a lo que fue el origen del universo. Bueno, pues la contradicción es una parte del debate científico, y el propio Einstein, para justificar el estado estacionario del universo, se inventó su constante célebre, que luego dijo, me equivoqué, la mayor equivocación de mi vida, cuando Hubble le dijo, casi le dijo lo contrario que había dicho al Vaticano el propio Galileo Galilei. Eppur si mueve. Pues sí, señor, lo dijo Hubble. El universo se mueve, se expande, la expansión es contra Einstein. Y Einstein pues tuvo que aceptarlo. A mí me gustaría que viniera Einstein por las tardes a decirnos en qué nos equivocamos en la verdad desnuda. Y luego pues hay una serie de historias. El tema de la transición pues está ahí. Ayer estaba yo en Barcelona, en una de las áreas que más me gusta estar, que es el restaurante Las Siete Puertas, que conocí hace muchos años y que me gusta mucho, es el más antiguo de Barcelona, y da acogida a pensamiento desde, qué sé yo, pues desde Prim. Estoy seguro de que Prim iba mucho a Siete Puertas. No lo he comprobado nunca, pero seguro que sí. Y allí una treintena de amigos catalanes celebraban mis 90 años y yo me preguntaba al final, ¿y por qué tanta historia con lo de Cataluña y tanto temor a que, cuando en realidad toda esta gente que representa muchas líneas de pensamiento se encuentran tan cómodos con el resto de los que estamos aquí, españoles, etcétera? Ganas de incordiar. La historia tiene sus límites. Que sean carolinos en vez de Pelayo en el comienzo de la Reconquista no es un factor determinante para nada. Y digo estas cosas a propósito de la presentación, que efectivamente cada uno está donde está y sostenemos tesis que pueden ser equivocadas o no. Pero la ciencia es eso: error, conocimiento, sabiduría, empecinamiento. No hay nada peor que poner en tesis en contra de una tesis que vaya después a triunfar, etcétera, etcétera. Y muchas gracias naturalmente al Casino, en la persona insigne de José Ignacio Ruiz Rodríguez, vicesecretario y director de este curso sobre filosofía y pensamiento. Qué bonito título, filosofía y pensamiento. Qué poco pensamiento hay ahora y qué poca filosofía se ha quitado de los libros de texto en la universidad,
se ha quitado en el ESO, la filosofía, parece como si, lejos de nosotros la manía de pensar, aquellos amigos de Fernando VII que gritaban «vivan las caenas» para aprisionar a los que pensaban. Aquí en el Casino de Madrid se piensa, se discute, y eso en parte se debe a quien nos preside la mesa de hoy. Muchas gracias. Yo diría que el libro que en cierto modo da origen a este encuentro, pues es un libro que se debe fundamentalmente a Fernando Sánchez Dragó, que murió en el mes de abril de este año, después de haber sido un poco, no el capitán Araña, porque nunca se retiró de ese proyecto, pero sí a que se le ocurrió que yo podía hacer la moción de censura apoyada solamente nominalmente, no en principios filosóficos y de pensamiento, porque me dieron la independencia total para decidir lo que yo quisiera en la moción de censura al presidente Sánchez. Desgraciadamente, o la parca o la divina providencia o quien fuera se lo llevó de nosotros a Fernando, y bien que le echamos en falta, porque habría tenido imaginaciones para seguir en la pista de indagar qué está pasando en España a través de métodos que no son los habituales. La moción de censura fue una sorpresa y yo diría que podría haber tenido más seguimiento y más desarrollo con el propio Fernando, que me decía: Ramón, hay que aprovechar este éxito inicial para hacer otras cosas, que el pensamiento no sea solamente de los partidos, que tengamos la posibilidad de hablar de ese compromiso histórico del que hablábamos justamente, precisamente hace un momento, Ramiro. La crítica que allí se hizo sigue siendo válida en la moción de censura. Se propusieron unas elecciones generales que entonces se negaban y que, sin embargo, se convocaron enseguida. El régimen de Sánchez no podía aguantar más sin una prueba de, digamos, eficacia o de contundencia después de la derrota de las elecciones a comunidades autónomas y al régimen local. No podía. Y efectivamente se celebraron con los resultados que conocemos, que han dado lugar a estas investiduras que ahora nos parecen un fenómeno español de deterioro democrático importante. Yo creo, y lo dije en un artículo de La Tercera de ABC, que el planteamiento de las investiduras, tal cual la de Sánchez, era una premonición de la Tercera República. Se dijo en ese artículo del ABC, en Tercera. ¿Y por qué se dijo todo eso? Pues se especificó claramente. Hay grupos políticos, dice la Constitución en su artículo 99, que son los que deciden, pues grupos políticos que no estuvieron ni siquiera cuando les llamó el rey para preguntarles su opinión. ¿En qué país hay partidos políticos que nieguen la presencia ante el jefe del Estado? Eso debería estar absolutamente condenado en nuestra propia Constitución. Les guste o no les guste, es el jefe del Estado. No es una cuestión de gusto personal. Y luego, además, hoy se considera normal los grupos parlamentarios. ¿Les falta 3 diputados para formar grupo? Pues ala, te presto 3 hasta pasado mañana que te los retiro. Eso es una corrupción política también. Es alterar la decisión de los votantes. Si no le han dado grupo, ¿por qué se los va a dar el PSOE a Juntos por Cataluña, o por qué se lo va a dar a Esquerra Republicana de Cataluña, que no tenían los escaños suficientes? Es otra corrupción. Y luego se puede decir que nos encontramos con que la amnistía, que es el centro de toda la polémica en torno a la investidura, pues no está en la Constitución, porque se considera que la amnistía es el olvido, la amnesia en griego. Y entonces esa amnesia en griego es el olvido de lo que fue un régimen que no tenía orden constitucional correcto. Y por eso hubo una ley
de amnistía en septiembre del 77, yo estaba en el Congreso cuando votamos esa ley, pues en donde se apreciaba que se borraba todo sencillamente porque era contrario a un régimen democrático que se estaba instaurando en ese momento, la amnistía. La amnistía lo borra todo. En cambio, los indultos no lo borran todo, ni mucho menos. Por eso quieren la amnistía que se ha producido con una situación contra la Constitución total, como el referéndum también está eliminado. Yo estaba también en el Congreso cuando Letamendia propuso que pasados 5 años hubiera la posibilidad de que el País Vasco se pronunciara en contra de su unión a España, del País Vasco entero, y se votó en contra. Y los catalanes se abstuvieron, los vascos acababan de conseguir que se restaurara los derechos forales para las provincias traidoras de Vizcaya y de Guipúzcoa, que se llamaban, que no tenían los privilegios forales, se los había retirado Franco por el principio de la guerra, etcétera. Bueno, pues el referéndum de autodeterminación está excluido de nuestra Constitución por un debate que hubo. Y no digan aquello de que la mayoría de los españoles de hoy han nacido después de votarse la Constitución, porque en Estados Unidos la Constitución es de 1787 y no la ha votado nadie de los que están vivos ahora, naturalmente. Bueno, amnistía, referéndum, esos son los dos grandes temas del pacto para la investidura de Sánchez, y se puede decir que son elementos contrarios a nuestro propio compromiso histórico. Es decir, van contra la Constitución, la unidad de España, artículo 2, y va contra la Constitución porque no hay ningún referéndum de autodeterminación previsto en la Constitución e históricamente está desechado porque se votó la moción de Letamendia. Nos vemos, además, con que la moción de censura, yo me permití hacer un repaso de los grandes problemas de España y los he condensado posteriormente, está en el libro, ya unos meses después de la moción propiamente, 12 puntos. Y son los puntos realmente que nos interesan que se discutan, porque la moción de censura ha sido una discusión sobre si la lista de del segundo gobierno de Frankenstein es posible o no, y la justificación de la amnistía y de la autodeterminación. Bueno, eso no le interesa tanto a la gente, le interesa a los políticos que han perdido la habilitación para hacer una serie de cosas, y le interesa a los políticos también que se les rehabilite, etcétera, etcétera. Pero en realidad se puede decir que los grandes problemas no se han tenido en cuenta, empezando por el idioma común, el español. Bueno, pues algunos de los textos del fundamento de la posición de Sánchez en la investidura, el texto que se ha firmado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, según el Observatorio Constitucional de la Academia a la que pertenezco y que se está hoy ventilando, han coincidido esta reunión que se previó hace ya meses con la reunión del Observatorio Constitucional de la Academia, donde se plantea precisamente todo esto y se aportan los informes y los pactos que se han suscrito. Bueno, pues el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña está solamente en catalán. No han tenido ni tiempo de traducir. Ha sido prácticamente un dictat de Esquerra Republicana de Cataluña, lo que comprende los 15.000 millones de euros, marcharse tranquilamente de los créditos conseguidos con emisiones patrióticas al 7,5% que no ha sido capaz Cataluña de devolver y que están ahora en el FLA. Bueno, el FLA, pues el Fondo de Liquidez Autonómica. Deuda histórica a perdonar también en este caso y discriminando en todas las comunidades autónomas. Y luego la memoria democrática. La memoria democrática
yo recordé que algún estudioso, concretamente en Inglaterra, empezando por Thomas, nuestro amigo, el de la Guerra Civil de España, Hume Thomas, gran amigo personal mío. Bueno, pues decía, la guerra empezó en 1934 y fue el Partido Socialista el que empezó esa guerra, porque fueron Indalecio y Largo Caballero los que dirigían lo que después terminó en más de 1000 muertos en Asturias como consecuencia de la rebelión, la Revolución Asturias, de los que muchos están orgullosos, y que fue un ataque para acabar con la República instaurada pacíficamente. Bueno, pues eso es ya la doctrina oficial prácticamente, bueno, por parte de los historiadores, y por parte del gobierno, pues oficialmente ganó la guerra la República. Es increíble que se pueda decir que hay que introducir el conocimiento verdadero de lo que fue la guerra civil. Pues ahora es una historieta que cayó del cielo y que en realidad debería haber ganado la República. Ganó quien ganó, eso es inevitable. Yo le decía un día a Hugh Thomas en un simposio que dirigí sobre los 30 años de la Guerra Civil de España, oye, Hugh, ¿no te encuentras menos republicano y más comprensivo de cómo estaba en España en los años 30? Esa república no fue preparación de la guerra. Pues hay que pensarlo. Y cuando se dice nuestro fundamento está en la Constitución de 1931, ¿qué va a estar ahí? Nuestro fundamento está en lo que es la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo que es el conjunto de grandes constituciones y pequeñas constituciones desde la época de Weimar y después, mucho después. Incluso se hablaba continuamente de un modelo que discrimina a algunos de la Constitución de Ruanda-Burundi, hasta que llegó alguien y dijo, no es la Constitución de Ruanda-Burundi, porque son países separados que tienen constituciones diferentes. Pues uno se había inventado, había metido Ruanda-Burundi y pues ahora la República está inspirada en el año 31, digo, la Constitución del 78, y eso no es cierto. Como también hay que decir que la ley de reforma política que defendió Fernando Suárez, que está ahora en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, es un aporte importante de la derecha tradicional española, es un aporte importante al compromiso histórico. Eso también hay que decirlo y no se reconoce. Parece como si fuera toda una conquista valerosa de grupos independentistas actuales. No es nada de eso. Fue la inteligencia de franquistas que buscan cambiar para ir a la democracia y se ponen de acuerdo con los partidos políticos que estaban en una oposición al franquismo desde siempre. Como también la situación económica. Hoy se puede resumir mejor que en los momentos de Me duele España. España ya no se dice, va como una moto en economía, ya no va como una moto. Han sido unos meses que están pasando, nos encontramos ante la posibilidad de una recesión importante, pero evidentemente tampoco hay que hacer de agoreros. Yo soy optimista, la economía española tiene muchas posibilidades y puede salir adelante. El ir como una moto no es un principio keynesiano, ni es tampoco un principio de Schumpeter, ni cosa parecida. Es una historieta para distraer todo lo demás. Como se puede decir también que en el tema, los grandes temas del país están no abandonados, quizá en parte, por ejemplo, el agua. Ramiro sabe mucho de eso, lo hemos hablado en la radio muchas veces con personas que saben de eso, y tenemos una falta de previsión importante. E incluso está prohibido ya oficialmente el aumento del regadío, no se practican los trasvases que podríamos tener ya terminados con fondos europeos, etcétera, etcétera. Es un tema importante que mucho bla, bla, bla y poca realización.
como sucede también con los incendios forestales y como sucede con la industrialización. Estábamos en el 30% en el PIB de industrial en los años 70 del siglo pasado, no llegamos al 14% en estos momentos, lo cual pues, es una muestra no de... está en el cambio de las cosas, indudablemente, el efecto de Japón primero, de China sobre todo después, pero tenemos que luchar también contra una sociedad que vaya al 100% de sociedad de servicios, porque es mucho más vulnerable y no se hace nada en ese sentido. Ni se hace nada tampoco para proteger empresas españolas como Telefónica, o nos encontramos en estos momentos también la situación de una empresa española que está a punto de ser captada y que tiene una gran importancia. Sería Urban en Hungría, el que está pretendiendo quedarse con ¿qué empresa española? La de Talgo, sí señor, Talgo. ¿Por qué? Porque ven el futuro ferroviario de Europa, claro, con la prohibición de las líneas aéreas a menos de 2.000 kilómetros o 2 horas, me parece, pues indudablemente Talgo es un bucato di cardinale. Pero bueno, que si lo quede el señor Urban sería ya la monstruosidad del siglo por una cifra en función de cotización bursátil pequeña, más pequeña, cuando contiene una capacidad tecnológica muy importante. Tenemos todo eso también, la seguridad social. Ahora ya se dice, hombre, hace falta el Estado, no basta con la contribución personal de los pagos de los seguros sociales. No basta, hace falta el Estado. El modelo Bismarck de contribución no basta. Necesitamos una mezcla con el modelo Beveridge, Lord Beveridge de Inglaterra en la guerra, establece la seguridad social plena, es a base de los impuestos. Un sistema mixto lo vamos a necesitar. Y la primera vez que se dice que hace falta por lo menos 1 millón más de cotizantes para empezar a controlar la seguridad social sin repercutirla en los impuestos, todo ello es precisamente en la moción de censura. Ahora ya está de moda decir que el modelo tiene que ser una mezcla de los dos, etcétera, etcétera. Y termino esa parte, es decir, ¿qué política exterior tenemos? ¿Qué vamos a firmar con Inglaterra sobre Gibraltar? Pues teníamos que firmar una declaración de que una colonia en Europa en el siglo XXI es imposible y que hay que ir a acabar con esa especie de fósil histórico que tenemos. Se resuelve el problema de Macao, el problema de Hong Kong, se resuelven otras maneras. ¿Qué pasa a los españoles? Tenemos cara de tontos, ¿verdad?, al lado de los chinos que han conseguido el paso de sus territorios a su antigua soberanía, por así decirlo. Y luego tenemos una actitud con Iberoamérica de tolerancia de toda clase de teorías mendaces. La leyenda negra se sustenta en gran parte en el propio gobierno español. Lo vimos con la presencia del presidente de Colombia en España hace poco, etcétera, etcétera. Y por fin, la Unión Europea, tanto que se presume. ¿Cuándo se ha discutido el problema de entregar armas a Ucrania en las Cortes Generales? ¿Cuándo se ha prohibido, se ha planteado, se ha discutido todo lo que es una política exterior de belicismo total? Incluso tenemos un gran español como es Borrell. Yo le quiero mucho, además para mí tiene un significado especial que haya escrito el prólogo de mi libro Cortés, un gigante de la historia, que ahora entra en su 9ª edición, pues lo ha hecho Borrell y es un patriota, pero ¿quién le ha dado ese belicismo de dedicar tantas horas a suministrar armamentos en buscar las raíces de la paz recuperada? Yo creo que todo eso está ahí. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en la investidura última?
una gran movilización de personas físicas impresionante, como no había habido nunca en España, contra esa amnistía, movidas por los partidos, movidas por algunas asociaciones cívicas, pero no por las instituciones del Estado. Yo creo que las instituciones no hemos estado a la altura. Las reales academias, la mía en particular, precisamente cuando se iba a plantear esta cuestión por Fernando Suárez y servidor, aparece el Instituto de España, que agrupa a las 10 academias, y dice: no nos pronunciaremos ninguna de las 10 academias en esta ocasión. Hoy se está discutiendo el cambio de actitud, porque se ha visto que eso no es bueno. Las instituciones tienen que opinar, y los jueces tendrían que opinar y tener más valor su opinión, y los fiscales, como han hecho en parte. Tenemos, por ejemplo, en la academia, que tenemos un repertorio de gente que dice uno: ¿y cómo hemos coincidido al final todos estos restos de la historia? Fernando Suárez defendió la Ley de Reforma Política del año 76 como procurador en Cortes del franquismo, en el cambio que decía antes, y confirma la Constitución después porque es constituyente. Servidor de ustedes, constituyente también, defiende los pactos de la Moncloa que están en el compromiso histórico. Miguel Herrero es uno de los 7 ponentes, también es académico. Óscar Alzaga, también académico, hace el mejor texto comentarista de la Constitución española. Y Andrés Ollero es, además de constituyente, pues también es, qué casualidad, hombre, pues miembro del Tribunal Constitucional por 2 veces, por 10 años, lo cual es una muestra de que hay instituciones en donde tendría que haber habido un planteamiento mucho más crítico de la investidura. Hemos tenido una investidura corroída por los planteamientos que he dicho antes sobre préstamos de diputados para formar grupos políticos, desprecio de la figura del jefe del Estado, del rey, también al no acudir a las sesiones de información política. Tenemos también una serie de corrupciones constitucionales importantes en ciernes o en realidad, y eso es precisamente una muestra de que la democracia española está en peligro. Yo le dije al presidente del Gobierno que es un autócrata. Es un autócrata porque ha roto la independencia de los poderes legislativo, judicial, ejecutivo, ha absorbido el Tribunal Constitucional en parte, no funciona el Consejo General del Poder Judicial, aunque dicen que está dominado por el PP, etcétera, etcétera, y de hecho funciona un Poder Ejecutivo omnímodo. Y lo tenemos en los documentos que precisamente me han llegado esta mañana temprano del Observatorio Constitucional, en el que tendría que estar si no hubiéramos mantenido esta sesión aquí, que había que mantenerla porque estaba comprometida. Y puedo decir que los documentos no tienen desperdicio, que se dice vulgarmente. May Huertas, oficial mayor de la Real Academia, me manda los documentos. El primero, entre el PSOE y Junts. Bueno, pues explica favorablemente a Junts todo lo que ha sido este proceso, y se dice que tienen razón, que tenían razón cuando convocaron un referéndum ilegal, que tenían razón cuando se erigieron en República de Cataluña, vienen a decirlo. Es una cosa increíble. Dice, las instituciones catalanas promovieron primero una consulta popular el 19 de noviembre y después un referéndum de independencia, ambos suspendidos y posteriormente anulados por el Tribunal Constitucional, lo pone como si fuera un grave defecto, con una participación masiva en favor de la independencia de Cataluña. Eso lo explica en el acuerdo entre el Gobierno, el PSOE, mejor dicho, y Junts. Y la historia verdadera, pues ya es la de Junts. Y este señor va a venir de Waterloo
en honor de multitud. Claro, y dicen que estamos ante una oportunidad histórica, que es cambiarlo todo. No dicen nada del discurso del rey, no dicen nada. Ese discurso será, a partir de ahora, estará en el índice de libros prohibidos de la Iglesia de Sánchez, seguramente. Y tenemos, por lo tanto, una información de las relaciones entre Junts y PSOE a partir un piñón. La señora Nogueras puede estar contenta. No habla nada más que catalán ya en el Congreso, pero con un sentido despreciativo de la lengua común de todos los españoles. Y luego el acuerdo con el País Vasco, no con el País Vasco, con el PNV. Pero bueno, ¿qué es eso? Pues que las aspiraciones de la mayoría de la sociedad vasca, en términos generales, se agrupan en dos grandes ámbitos de forma permanente. Garantizar un gobierno mediante su actualización y ampliación y el relativo reconocimiento de Euskadi, el reconocimiento nacional de Euskadi. Ya está la nación. Yo dije en un momento, España es una nación de naciones. Bueno, eso se puede decir como frase literaria, tal vez descendería también en otros aspectos, pero me parece que ya ir a clasificar las comunidades autónomas en naciones o no naciones, nos metemos ya en un problema. Creo que son 8 naciones las que hay en España. Me parece los partidarios de la división. Dice que la andadura iniciada por la sociedad vasca en el marco constitucional y de autogobierno definido por el Estatuto ha constituido una base sólida sobre la que cimentar las aspiraciones y nuevas competencias para el autogobierno. No plantean la independencia todavía, pero la ponen como trasfondo en cierto modo. Y tenemos un texto también importante de transferencias de cantidad de cosas, Y luego ya lo que es la píldora tremenda es el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana, que está solamente en catalán. No han tenido tiempo de traducirlo. Claro, es que es un texto, figúrense ustedes, es un texto, no sé si está paginado, no está paginado, pero son 10 páginas de texto en donde se ve todo, las transferencias de ferrocarriles, de infraestructuras, de etcétera, etcétera. Bueno, simplemente un acuerdo entre dos partidos se convierte en una ruptura de la Constitución española en todas partes. Aquí tienen marc previ y antecedentes, elementos esenciales del conflicto político, y explican la teoría del propio Esquerra Republicana, no la más o menos historia más o menos aceptable para todos. La segunda parte del proceso de dialéctico, naturalmente, el proceso se acepta como la vía. Y luego el acuerdo entre el Partido Socialista para las ferrocarriles catalanes, etcétera, etcétera, los ferrocarriles que están todavía con la Renfe, los acuerdos para toda clase de instituciones y de departamentos, etcétera, todo en catalán. Me parece muy bien que se pongan los pactos en catalán, pero si también están en español, digo yo, que no se puede considerar el catalán como un idioma nacional completo, porque es, para empezar, discriminatorio. Y luego, por último, tenemos, no sé si es por último, yo creo que ya, no, es esto precisamente lo último. Y luego hay el proyecto de ley de amnistía. Este sí está numerado, y son exactamente, me parece que 23 páginas. Está en español, es cierto. Menos mal, por lo menos. De amnistía, ¿no? De amnistía. Bueno, se presenta un proyecto de ley como garantía de que se va a cumplir la promesa del candidato, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos podían dejar abierta la posibilidad de que se haga en contra la votación final de la ley de amnistía, ¿no? Digo yo. Bien. Queridos amigos, no querría ser mucho más largo. También el coloquio es parte de nuestro
programa. Lógicamente, lo han dicho ya el presidente de mesa, y tenemos una hora ya de 52 minutos de sesión, importante, me parece. Para terminar. Claro, esta reunión pues podría convertirse, si seguimos mucho sin aportar cosas nuevas, en un velatorio. Un velatorio para dejar constancia de nuestra decepción por los resultados del compromiso histórico que están cambiando de tono, de tendencia, etcétera, etcétera. Estamos en dos fases previas de una posible configuración republicana. Ya la tercera república, después de las dos primeras, sería mucho. Si la monarquía parlamentaria tiene algún sentido, es pensar que la vía, la autocracia del gobierno, como está sucediendo ahora, es difícil, que está impedida por un jefe de Estado que no tiene que estar sometido a unos principios obligatorios, aunque de hecho la tendencia legislativa en España es esa. Cuando se dice que el rey es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no se habla de una ley orgánica que hubo después en la que esos poderes se le retiran por entero para convertirlo en un funcionario dentro del esquema de dependencia de las Fuerzas Armadas del gobierno mismo. Yo creo que hay muchas cosas de esas en que tenemos una ficción también de la monarquía parlamentaria, que no debería ser simplemente decorativa, me parece. Y lo que deberíamos plantear es que efectivamente, si ha habido una presencia en la calle muy importante, las instituciones tendrían que opinar y la opinión debería pesar de alguna manera, me parece. Y que plantear solamente la llegada a un nuevo régimen contrario al de la transición de 1978 es cuando menos preocupante. Algunos dicen no hay miedo. España se podría haber roto muchas veces. Cataluña ha planteado su independencia de una forma u otra 11 veces, según lo que yo detecté en mi libro ¿A dónde vas, Cataluña? Sí, pero todas estas cosas de gran resistencia de España, cuando decía Bismarck, cuánto admiro a Cánovas del Castillo, ese hombre lleva a España 2 siglos de decadencia y ahí sigue resistiendo. Pues sí, es verdad, será por algo, ¿no? Será por algo que somos una nación poderosa que fue y que no solamente es poderosa en términos militares, qué expresión tiene Holanda en el idioma, en qué expresión se quedó el francés con Mitterrand cuando decía el español y el inglés, esos son idiomas, decía Mitterrand. Bueno, etcétera, etcétera. Tenemos la obligación de mantener un régimen de cambio que nos dimos el año 78 y que tenemos que plantear desde las instituciones. Esa es la nueva fase. Va a ser la travesía del desierto. Algunos disfrutan ya pensando que estos pactos se van a romper una y otra vez. Es muy difícil mantener los pactos dentro de la Constitución, por no decir imposible. Tampoco vamos a decir que Dios nos coja confesados. Hay una travesía, no del desierto, es una travesía por zonas muy vivas, muy empeñadas en acabar con el régimen del 78, y tenemos una obligación moral, los que estamos en esa línea de que el 78 es un símbolo de cambio importante en España que considerábamos definitivo y que parece que no lo es. Así que, amigos, pensad, contribuid, seguid trabajando en la calle, en las instituciones y continuar pensando que hay que luchar por la democracia española. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Te has gustado mucho. Muy bien, muchas gracias, Ramón Tamames, por esta magnífica conferencia que ha puesto sobre el papel, o sobre el tapete, como se dice, pues los grandes problemas que tiene España, con cierta perspectiva, ¿no? Evidentemente. Hay muchas instituciones, ya se ha dicho que aquí no se han pronunciado, ha dicho las de las Reales Academias, por ejemplo, ¿no?
Ahí están también las universidades. ¿Qué pasa con las universidades? Que siempre fueron un foco de rebelión y de contestación, y hoy están todas muy tranquilas, ¿no?, las universidades. En fin, estamos ante un momento histórico, todos son históricos porque la historia es el tiempo que va haciendo el hombre, en un tiempo, diríamos, bastante crítico. Estamos en el inicio de una legislatura que casi yo me atrevería a preguntarle ya a Ramón. Va a llegar a término en los 4 años, sería una de las cuestiones que le digo. Otra, si esta legislatura sería el proyecto de construcción de una confederación de estados, que yo no sé tanto si son de estados nacionales que se confederan. Claro, el Estado nacional es un hecho histórico que viene con el liberalismo, que liquida lo que eran anteriores formaciones políticas de carácter más confederal, y aquello se presentaba como una innovación, ¿no? Le preguntaría, por abrir el debate y también invitar a todos ustedes a que participen, ¿no? Naturalmente, esta confederación de estados que se puede hacer, se puede considerar que están dentro de un moderno forma de golpe de Estado, podríamos decir, a la venezolana. Y, bueno, con eso creo que podríamos abrir el debate. Si quieres, podría contestar algo y vayan pensándose si quieren ustedes. Si me permites, sí. Está muy bien tus palabras, incluso te has anticipado años, ir a una España no federal, sino confederal. Pero es posible eso. Claro, a mí me dicen, somos federales, hombre, esto es una federación sui generis, un poco especial. Para federal, Estados Unidos. Además, Estados Unidos es que corresponde al título. El estado de Delaware se unió a la federación que se formó en 1787 con la Constitución, pues años después de abrirse el turno. Se podía haber quedado Estados Unidos y Delaware en América del Norte. Fueron los estados los que promovieron la Constitución. Aquí no han sido las comunidades los que han promovido la Constitución. Las comunidades son un resultado de la Constitución. Aunque algunos querrían que fuera como el estado de Delaware, ¿no? Por eso Letamendia decía, bueno, nos incorporan, pero nos podemos desincorporar, etc. Está muy bien lo que has planteado, porque es una forma muy civilizada de plantear un Estado confederal. Pero estamos nosotros en la línea de un Estado confederal. No sería un retroceso tremendo, absoluto, me parece. Lo decía el propio Roca Junyent cuando le ofrecieron el Pacto Vasco para Cataluña a Suárez el año 77. Y dijo, eso es una antigualla. Cataluña es muy importante para estar como el País Vasco. Está por razones forales y muy antiguas. Perdón por esta intervención tan larga, perdone. Bueno, bien, creo que todo esto es muy sugerente, muy interesante, y claro que es una anticualla volver a un Estado confederal. Pero la política tiene eso, ¿no?, que aunque uno mande en un espacio pequeño, lo importante es mandar. Bueno, voy a dar la palabra. Cordeiro. Adelante. Sí, José Luis Cordeiro, me defino como pupilo intelectual de don Ramón Tamames. Así que estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho, por no decir todo, pero le pregunto, ¿el argumento que utiliza para Gibraltar no lo pueden usar los marroquíes para Ceuta y Melilla? Claro, te diría que son casos distintos. Aparte de que Gibraltar básicamente no lo ha conquistado Inglaterra, fueron los holandeses que estaban en la parte austríaca de la guerra de sucesión española. Y el tema de Gibraltar tiene diferencias importantes con Melilla y Ceuta. Ceuta es una ciudad portuguesa que en 1640, cuando se separan España y Portugal, definitivamente quieren quedarse en España. Por eso el escudo de Ceuta es el escudo de Portugal, ¿no?
Y Melilla es una conquista cuando no existía Marruecos. Bueno, Gibraltar existía, España ya no era simplemente Castilla, no, era España. Yo creo que son cosas diferentes, aunque verdad es que también a veces tenemos patriotismos semánticos extraordinarios, ¿eh? Pero tampoco debe ser una razón que se viniera en contra por Marruecos, porque ya lo está sin necesidad de que Gibraltar sea español, ya lo está en contra, siempre, ¿no? Bueno, lo que es indignante es que haya una colonia en Europa y que Europa no se ha enterado, no se ha enterado. Y vamos a firmar un tratado con el señor Álvarez, que está tan contento de seguir siendo ministro, ¿no? Nos van a meter en un tratado miserable, peor que el de Utrecht. Lo que hay que denunciar es el Tratado de Utrecht y decir que es una colonia europea y que en el año 2024 no es año para tener una colonia en Europa. Eso yo es lo que creo. Y ver qué hacen los europeos, que ahora no está Gran Bretaña ya dentro de la Unión Europea. Muy bien, sí, otra pregunta. De todas maneras, si me permite, Ramón, lo ha dicho. Ceuta y Melilla preexisten al Estado marroquí, que es cualitativamente diferente de lo que fue con Gibraltar, que pertenecía a la monarquía hispánica, a la estructura política de España. Adelante. Muchas gracias al doctor Aurín por su presentación, al señor Ruiz Rodríguez del Real Casino de Madrid en estos ciclos de filosofía y pensamiento. Reputado académico, respetado catedrático. Intenta hablar sin micrófono que te voy a ir mejor. Separado. ¿Sí mejor? Sí. Separado un poco. Querido profesor, Ponte de pie. Con que lo pongas estimado separado. maestro, Separado. yo centrado en el tema de hoy con respecto al horizonte, sin querer hacer de esto un velatorio en la situación que tenemos en España, a los cambios necesarios. Oye, es que retumba y no entiendo nada. ¿Así mejor? Quítate el micrófono. Quítate el micrófono. A ver. Le he leído muchas veces y le he escuchado hablar de la voluntad política que existía en los pactos de la Moncloa. De acuerdo que los tiempos son nuevos y eso no lo podemos considerar. Sin embargo, ha hablado de las corrupciones políticas, de la falta de respeto al jefe del Estado, que la sociedad civil, las instituciones que se están empezando a manifestar en las calles, qué es lo que habría que hacer. O sea, en una realidad, para no pensar en un federalismo, sino en la monarquía parlamentaria que tenemos, en el respeto o la situación de traición que hay, cómo se están, la supresión que hay sobre un Estado de Derecho, cuál es la lucha, hay que estar paciente, hay que salir a las calles. Usted estuvo en Carabanchel, citó antes, en paz descanse al señor Sánchez Dragón, con el que compartió celda o cárcel. Hay que estar dispuestos a eso. Es una lucha en las redes sociales, es verdaderamente una cuestión de barricadas. ¿Vamos a ir a Ferraz después de esta conferencia? Claro, es que realmente hoy el Gobierno ha negociado con los destructores de España. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, claro. El señor Junqueras será más o menos valorado por el personal, pero indudablemente no quiere saber nada de España, marcharse, es lo que quiere. Rufián es otra cosa, yo a Rufián le veo de otra manera y ahí va a haber un problema en Esquerra Republicana. Y en Junts, en cambio, son nacionalistas hasta la muerte, eso está claro, está claro. Yo lo que pienso es que no hemos cambiado los españoles, lo que pasa es que el año 1977 la gente estaba harta de ver que llegaban los periodistas cuando empieza la guerra civil otra vez. Claro, y estábamos allí, qué guerra civil ni qué vainas, vamos a hacer un compromiso histórico, y lo hicimos, y funcionó 20 años bien, y ahora no funciona, ¿por qué? Pues porque una parte importante, que es el Partido Socialista, se ha dejado convencer por argumentos que no digo que ellos apoyen para ir a la disolución del Estado, a la separación de España, pero indudablemente están apoyando a los separatistas, eso está claro,
está claro. El año 77 no había separatistas. También nos hemos creado probablemente con Rajoy, que podría haber hecho más cosas y no las hizo, ¿no? O el propio Aznar, o el propio Felipe González. Tendrían que haber creado una idea de un proyecto español y se fue difuminando lo que fue el año 92 con los Juegos Olímpicos en Barcelona. Eso era impresionante lo que pasó entonces, en el año 92. Bueno, pues se ha perdido la oportunidad de reforzar esa tendencia y de caer en la tendencia de los críticos de la unidad nacional y de la idea de España. Dice, somos carolinos, nosotros no somos de Pelayo. Bueno, que para carolinos, eso está bien para las novelas de Pérez de Reverte, el Cid. Muy bien, carolinos. Nosotros hemos venido de Francia a separar, a expulsar a los moros, decían los catalanes entonces. Bueno, pues están resucitando un fósil histórico innecesariamente porque ha habido una falta de un ideal español. No se ha enterado, el señor Rajoy no se enteró de nada. Enrique. Gracias, profesor. Acércate más, por favor. Muchas gracias, profesor. Soy Jaime Piñés y tengo algunas observaciones que me gustaría, unas reflexiones generales. Estamos aquí debatiendo una situación crítica dentro de nuestro país y dentro de ello pues estamos viendo qué opciones hay, qué posibilidades hay. Usted correctamente ha mencionado las instituciones deberían hacer más. Ha mencionado las academias, que podrían hacer más de lo que están haciendo, por supuesto. También hemos visto y ha mencionado usted la Unión Europea en cuanto a la política exterior que hay, tal vez no se entiende muy bien y no sea un proceso muy democrático. Pero claramente mañana, si lo tengo entendido, la Unión Europea puede empezar a opinar sobre lo que está pasando en nuestro país. Pero si bien la Unión Europea no es un sustituto a lo que fueron los militares en otra época histórica de España, a la misma vez muchos piensan que puede ser una salvación, pero pensemos qué podemos hacer los españoles hoy en día. La situación económica y la presión económica sí pueden hacer. Como bien dice, en todas las leyes de amnistía hay apartados u otros tratados, apartados donde se cede mucho dinero. Se perdona la deuda, se hacen transferencias de infraestructuras. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie, económicamente, con un gobierno que empieza a hacer cesiones que no estaban en su programa económico y que ahora mismo nos vemos nosotros, los ciudadanos, obligados a pagar? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Y que nos vemos obligados a pagar una deuda. Esa es la madre del Cordero, ¿no? La madre del Cordero que hacemos. Dije que no debemos convertirnos en un velatorio o en un requiem, aunque evoquemos qué sé yo, a Mozart o algún otro requiem formidable. No es esa la función. Hay instituciones que tendrán que opinar. El artículo 8 que dice, yo no vengo aquí a fomentar un espíritu que podrían calificar de sedición, pero el artículo 8 dice, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de asegurar la independencia de España, asegurar la integridad territorial y asegurar la ordenación constitucional. No se anda con bromas el artículo 8. La defensa internacional está clara y lo otro también. Esto no es tampoco para incitar a las Fuerzas Armadas. Ha habido ya un presagio de un manifiesto por ahí de unos personajes un tanto fosilizados, pero que se manifieste en un momento dado el GEMAT y diga, señores, simplemente recordarles que hay un artículo 8 de la Constitución. Nada más, nada más.
¿Y de qué Constitución? Porque no lean la Constitución. Claro, es que tendríamos que tener un acuerdo parlamentario de que las instituciones pueden opinar públicamente. Y eso es lo que hay que plantear en estos momentos. Y luego el observatorio que ha constituido la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas es una gran idea. Hay que hacerlo público y comunicante ya desde hoy. Y yo creo que mañana me voy a enterar de qué ha pasado hoy allí, aquí a 1 kilómetro de distancia, se está hablando de esto. Es bueno que una academia por fin recoja el guante del reto y pueda opinar sobre algo muy importante, que son ciencias morales y políticas. Vamos a ver. Va a haber muchos temas estos días. A partir de la ley de amnistía hay que leerla. Yo no la he leído, confieso que no la he leído. ¿Aquí la ha leído alguien, la ley de amnistía? No. ¿El proyecto? Pues eso. Y hay que pensar por qué los sindicatos de los ferrocarriles del Estado en Cataluña no quieren integrarse. Habrá que preguntarles, ¿no? Prefieren estar con el Estado porque, como me decía a mí Abril Martorell sobre los astilleros públicos, no es aplicable a los ferrocarriles. Dice, Ramón, ganan el doble y trabajan la mitad. Claro, los astilleros públicos no podían existir porque era imposible así con ese funcionamiento. Está en avance así, ha cambiado mucho. También se mantiene el sistema de subsidios, etcétera. Bueno, pero tenemos la obligación de estar mejor enterados y explicar más a nuestro alrededor. Eso ya sería un buen avance. Creo, interlocutor amable, pido tu apoyo a esa idea, estar mejor enterados y comunicar más alrededor. Bueno, le doy la palabra ahora a Ramiro y después a usted. Vamos, en esa línea... Que nadie vea en el artículo 8 una sombra de sedición, que nadie vea eso. Es un artículo más. Yo decía, el artículo 155 es un artículo más. Y si hubiéramos querido el año 2000, 1990 y tantos, los incendios que hubo en Montserrat, habrían justificado una intervención del Estado en los sistemas de incendios de la Generalidad. No se quiso hacerlo y tuvimos lo que tuvimos. En fin, son artículos de la Constitución tan vigentes en un artículo como en otro. Se hablaba felizmente desde el público, las últimas dos intervenciones, de alguna forma, en qué se puede hacer desde la sociedad civil y al hilo también de la inacción, que certifico que don Ramón no estaba de acuerdo, de las academias, por ejemplo. Bueno, en tono menor resulta agradable. Yo soy ingeniero de caminos y es una corporación de profesionales tradicionalmente, vamos a decir, caritativamente vamos a decir que discretos, en realidad por su afinidad con el Estado y su trabajo, pues cierto mutismo más que discreción, pero en esta ocasión desde la asociación, que no desde el colegio, desde la Asociación de Ingenieros de Caminos se ha puesto sobre la mesa la preocupación, por un lado, de tipo ciudadano sobre lo que suponía de injerencia de un poder en otro, pero sobre todo se subrayaba eso que estaba en el pacto que ha leído Ramón sobre el traspaso de las cercanías de Barcelona y Cataluña. Y no es una cuestión política, que eso no sería objeto del trabajo de una asociación de ingenieros de caminos. Simplemente se pone en evidencia que muchas de las vías esas que se utilizan para los trenes de cercanías también se utilizan para los mercancías y para las medias distancias. No para los AVE, porque como todos sabéis, los ferrocarriles AVE van por una red de vías distintas.
Y ahí, y por lo tanto, me podría extender, que no es el caso, ocurre lo mismo con los aeropuertos, con los puertos, con las confederaciones hidrográficas, que ya se ganó. De turismo. Que ya se ganó un conflicto delante del Constitucional, que todas las instituciones, al igual que ahora, fueron abandonando, y un señor, un ingeniero de caminos de la Confederación del Tajo, que decía, pero si es evidente, ¿no? Si 2 y 2 son 4, ¿por qué? Que no tenía partido político, que es un señor normal, con pocas ínfulas de activista, pero simplemente por una voluntad de racionalidad de decir, es que no lo entiendo, y como no lo entiendo, pago de mi bolsillo hasta llegar al final, y ganó. Ganó en el Constitucional y evitó que la entonces Junta de Andalucía del Partido Socialista rompiera la unidad de Cuenca y se quedara con una Cuenca que en un 90% está en Andalucía, pero no el total, y por lo tanto no tal. Y gracias a esa acción de una persona individual que quiso y lo peleó hasta el final, tenemos un precedente de que esos sistemas generales, de interés general y sistemas generales, no son traspasables alegremente con la sonrisa de guapo del señor tal. Esto por un lado. Por el otro lado, tenemos una cosa muy importante que hacer, que es cambiar aquello de Ortega, de que Europa es la solución, España el problema. No ha pasado a ser Europa el problema, pero ya no es la solución. Y tenemos que actuar. El próximo mes de mayo y junio, mayo-junio, hay elecciones europeas y hay que intentar cambiar la dinámica. Europa, lo hablaba con un inglés instalado en Madrid hace algunos años, hace un rato, o sea, Europa ha decidido entrar en decadencia, lo ha decidido, todas las decisiones que toma están en esa dirección, ¿cómo le llamabas tú? El ser un protectorado, pero de motu propio, es de motu propio, negando negando la joya de la corona, que era la industria automovilística. Cualquier película que se preciara en el pasado, el protagonista, si era alguien, tenía un coche europeo, ¿no? O sea, eso, por decir algo, ya hemos renunciado con un discurso tipo sermón que viene originariamente desde el entorno alemán y centroeuropeo, pero que cambian a su gusto cuando no les gusta, ¿no? De golpe el carbón había que eliminarlo, cerramos nuestras minas de hulla, ellos están quemando lignito, que es 3 veces más contaminante que lo otro. Y así todo el rato, o sea, las opiniones, da igual quién las dé, no son, este trato no es con Dios, que decía el bolero, no, son las opiniones de alguien. Y por lo tanto, como hace don Ramón, se contradicen y hay que discutirlas si a uno no le interesan. Y resulta que al cabo del tiempo, cualquier opinión y cualquier decisión pueden no interesar a cualquiera. Eso es lo que nos dice la historia. Cambiar la dinámica europea, no alejarse de Europa. Europa sigue siendo lo mejor que hemos hecho los españoles y los demás europeos en cientos de años probablemente, pero hay que cambiar esa dinámica porque está equivocada y ahora mismo desde Europa no se nos puede ayudar. Ramón, ¿qué piensas de las declaraciones en la distancia corta de la señora embajadora de Alemania diciendo que le parecía estupendo y muy constitucional? Como se sabe la Constitución mejor que tú, parece la ley de amnistía. Sabes, ¿no?, que la embajadora alemana ha dicho hace un par de días que le parece que está muy bien, que la ley de amnistía es perfectamente constitucional. Hombre, pues ya es bastante que una embajadora alemana en España se haya enterado que la amnistía está ahí. Lo que pasa es que tendría que haber hecho un cursillo en el Instituto de Estudios Constitucionales, seguramente, para enterarse también de que el septiembre del 77 ya se hizo la amnistía y que estaba vigente. Y que está vigente desde entonces. No es una injerencia. Lo que pasa, Ramón, es que lo que hay ahora no es una amnistía, es un coladero. Es un coladero, además, con una cosa que yo no acabo de entender, señores. El término incluido, el lawfare. El lawfare, pues es la posibilidad de utilizar a los jueces para meter en el coladero a no importa quién. Al coladero. Ni amnistía ni vainas. Bueno, y el señor Bolaños, de ministro de Justicia, para aplicar la lawfare e incriminar a los fiscales que haga falta. Podríamos decir mañana a la embajadora
ha sido usted mencionada en una conferencia en la que estuve ayer por la tarde y me gustaría que usted tuviera en cuenta el tema de la amnistía de otra forma. Y cuando quiera le invitamos a un café en casa y se lo explicamos. ¿Me autorizáis a que se lo diga? Bien. De todas maneras lo dijo después Te que... invitaremos, Ignacio, para que vayas a... Con mucho gusto. Digo que la embajadora lo dijo después que el presidente del gobierno se reuniera con el primer ministro alemán. Entonces parece que recibió órdenes. Bueno, sí, adelante. Señor Tamames, dos cuestiones. Usted ha hablado ahí de unos cuantos documentos. No te oigo bien, perdona, ¿por qué no te adelantas si vienes aquí un poco cerca? Levanta, abre. Es que está cerrado el micrófono. Está cerrado, ¿no? Ábrelo, ábrelo. Ven más cerca, ven más. Abre el micrófono. Hablan de unos cuantos documentos de la firma del gobierno con Junts, con Esquerra, con el PNV, pero hay una pata de la mesa importante, que no se habla nada. Sí, señor. Piensa usted como viejo conocedor de los intereses políticos de España al respecto. Y otra cuestión. Somos muchos los españoles que estamos preocupados por la deriva a la que nos está llevando Pedro Sánchez, pero ojo, con un partido socialista que le está apoyando sin fisuras, por lo menos los que tienen responsabilidad, porque rompen el carnet los que no la tienen, pero los que tienen responsabilidad no han roto el carnet. Usted ha hecho mención antes al Partido Socialista en el año 34. Hoy hay mucha gente que dice: este no es el Partido Socialista, esto es el Partido Sanchista. ¿No será al revés? ¿No será que el Partido Socialista de ahora es el Partido Socialista de antiguo? Y hago la excepción de la etapa franquista, donde no existió, y hago la excepción de la etapa filipista, que quizá esa es la honrosa excepción que ha roto con lo que era el Partido Socialista antiguo y lo que desgraciadamente tenemos es ahora. Su opinión me sería de mucho interés. Bueno, yo creo que mi opinión le podrá servir más o menos, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que estamos en una situación... Yo no he insistido en eso porque me parece que es lo último a que debemos recurrir, pero aquí estamos en un caso patológico de un señor que quiere seguir ahí. Porque si dijera mi proyecto, bueno, el otro día se dijo, España es un gran país, es la primera vez que lo oigo eso. Bueno, y lo dijo en el Congreso de los Diputados, pues no está mal que lo diga, me parece, pero él está ahí para seguir él, eso está claro. Está claro, no hay un proyecto de país, no hay un proyecto. Yo pregunto, ¿qué tal andamos en ciencia? Pues estamos bastante mejor, pero no es por el propio señor Sánchez. Hay un crecimiento de la base científica en España interesante, pero yo creo que seguimos en la mediocridad. No voy a citar el caso de la Universidad de California, una de ellas, porque son varias, claro, que tiene 52 premios Nobel, ¿no? ¿A dónde vamos nosotros? El mundo anglosajón es otra cosa. Ellos gobiernan el mundo, los anglosajones todavía gobiernan el mundo, y por eso tiene tanto interés también que China siga moviéndose. Pero yo darle un consejo, darle una recomendación, pues no sé, la verdad. La verdad es que tenemos que aprender mucho y tratar de que las instituciones hablen y de criticar permanentemente que el ardor de estos días no se adormezca totalmente. También es un peligro. Y tampoco se va a conquistar la España
superdemocrática con manifestaciones en la calle solamente. Se puede conquistar una tiranía en Irán o en donde sea, pero tampoco estamos en Irán, en la situación en España, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene Europa para nosotros. El tener el euro con nosotros es formidable. No voy a decir lo que decía Pla, el escritor catalán. Decía: mientras tengamos la peseta y el Banco de España y la Guardia Civil, podemos seguir. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Los fundamentos de la patria no son la Guardia Civil y el Banco de España, aunque son importantes, no cabe duda. Muy bien. Bueno, lo de Bildu. Le había preguntado que faltaba la pata de Bildu. ¿Él? Ah, Bildu, tienes razón. No, hombre, el señor Otegi en su vida se ha visto en una cosa, ¿sí? Da toda clase de facilidades. No hay que firmar nada con él. Dará el voto de sus 5 diputados pensando que va a tener la lequeranditza, como dicen ellos, el Dakari, ¿no? Lo pueden tener. Por eso también yo creo que el acuerdo con el PNV es más etéreo y no aparece la palabra independencia ni cosa parecida. Parece que el independentismo está cayendo. Paradójicamente, cuando llegan los independentistas a su máxima cota de poder de pactar con el Estado. Está cayendo. La gente está cansada de... Ayer yo en Barcelona no vi ni una sola bandera, ni la cuatribarrada, ni la independentista tipo Puerto Rico. No la vi. En relación a Bildu, un apunte. Otegi, como decía Ramón, Otegi es seguramente uno de los políticos más inteligentes de España, con objetivos completamente, vamos, no comulgo con ninguno de ellos, pero eso, yo soy del Barça, nunca dije que Cristiano Ronaldo no fuera un extraordinario goleador, no, hay tonterías que no se pueden decir. Otegi es un hombre muy audaz, era un secuestrador, Javier Rupérez en nuestro programa, en directo, lo puedo decir, en directo dijo que reconoció perfectamente la voz de Otegi como del secuestrador con el que hablaba todos los días, que bajaba y todos los días durante los 30 días le habló. O sea, es un hombre extraordinariamente audaz, lo es un hombre que ha tenido que, cuando uno es un delincuente peligroso, seguir vivo y seguir en la calle. Es un ejercicio complicado, ¿eh? Si pensáis en las películas, ninguno sois un delincuente, pero si pensáis en las películas como ejemplo más próximo, pues solamente los mejores consiguen estar ahí. Y por lo tanto ha sido brillantísimo, no ha abierto la boca, como ha dicho Ramón, no ha dicho esta boca es mía, no le hace falta, no le ha hecho falta para nada, para nada. A mí me parece... Si fuera un marciano, diría, coño, qué tío más listo, fíjate cómo ha gestionado el asunto. Como soy un español, pues me molesta extraordinariamente, claro, ¿no? Pero es verdad que Bildu, como decías tú, ¿dónde está? Una sonrisa de oreja a oreja y comiendo sardinas a la brasa. Muy bien. ¿Alguna palabra más y cerramos? Si no hay más, pues... Hemos cubierto el tiempo. Querido Ramón Tamames, aquí está tu casa. Aquí será una tribuna para cuando desees. Ramiro Brin, lo mismo te digo, aquí estamos para servir y para que nuestras voces se oigan. Y vamos a cerrar con un aplauso. Muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Sí, yo